Los benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, en todo el mundo y en todo lugar en donde Dios permita que llegue su bendita palabra, sin importar el instrumento, que la gracia y la paz estén con todos ustedes y que esta bendita palabra viva, que es poderosa, alumbre vuestras vidas para no perder el camino del ejemplo del autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que yo me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 5 de la primera epístola de Santiago, de la epístola de Santiago, no primera, es Santiago, capítulo 2, prosigamos, benditos hermanos, con el versículo 6, que nos quedamos para explicar el final del versículo 6 el día de ayer. Sí explicamos, pero ustedes habéis afrentado al pobre. Estamos hablando de los ricos. Ya vimos lo que es afrentar al pobre. No, y dice aquí, hay una pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ayer sí nos ponía el ejemplo Dios de los ricos que no conocen a Dios y que no quisieron dejar sus riquezas, que de hecho también en el mundo, pero no va a hablar de esto, porque la Biblia siempre es un mensaje para la iglesia, pero así como Dios pone este ejemplo en el mundo, la gente rica oprime siempre a los pobres. ¿Cómo? Yo tengo, por ejemplo, una fábrica de ropa y yo gano, no sé, 300,000 pesos diarios de ganancia, pero a 5 empleados que yo tengo ahí les pago el sueldo mínimo, los tengo trabajando 10 o 11 horas y los estoy oprimiendo, dándoles un sueldo mísero que no les alcanza y que pues no comen como yo, ni viven como yo, y tienen preocupación y angustia porque el sueldo que yo les doy, y los oprimo porque esos 5 empleados que yo tengo son los que me están dejando productividad y yo me estoy quedando con todo. Esas son parábolas, esos no son ejemplos. Yo no juzgo a los del mundo, no. Al contrario, hay que ir por ellos. Simplemente pongo ejemplos para poder entender. Ahora, aquí se va a referir a los que no dejaron el mundo y quisieron servir a dos señores, ya entrando por la puerta del redil, bíblicamente. Recuerde que la palabra de Dios dice que no podemos servir a las riquezas y al mismo tiempo a Dios. Hemos hablado también no de la cantidad, sino de lo que uno estima como riqueza que ofrece Satanás. Yo le pongo el ejemplo que para Pedro, que era un pescador, su riqueza era su vida, era su padre, eran las redes que remendaban, era su esposa, mas sin embargo esas riquezas que Pablo consideraba riquezas, las dejó en el momento que el rico que quiso seguir a Cristo no se despojó de sus bienes, que no se comparaba monetariamente con las riquezas que Pedro dijo a Jesús que dejó, pero yo no voy a comparar el dinero con una madre, con un padre, con un hijo, con mi vida que me enseñó mi padre. Para mí serían mayor riquezas que lo monetario, porque Pablo así le dijo a Cristo Jesús cuando dijo que era imposible que un rico entrara, que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja. Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y ahí está. ¿Qué dijo Cristo? De cierto, tío, que el que haya dejado casa, madre, por seguirme a mí, va a recibir 100 veces más. Entonces, los ricos
que aparecen aquí en esta enseñanza de Santiago son los que no quieren desprenderse de sus riquezas, y sobre todo habla de los representantes que hacen mercadería con las cosas de Dios y se vuelven ricos trasquilando a las ovejitas y engañándolas con la bendita palabra y torciendo la palabra. Y se hacen ricos también. Entonces aquí fíjese bien, no los oprimen los ricos, y efectivamente, usted va a una congregación donde el representante es mercader, es hipócrita, está disfrazado, en vez de quitarle cargas, en vez de predicarle la libertad, en vez de predicarle lo que nos trae el gozo, el reposo, la luz, los oprimen con prédicas de Egipto, con prédicas del mundo, porque recuerde que la bendita palabra nos enseña desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, que Faraón oprimía al pueblo en la esclavitud durante 430 años, que para esto apareció Dios por medio de Moisés como una sombra de lo que iba a venir, para libertar de esa opresión, de ese duro trabajo que tenían como esclavos, y trasladarlos al campo y a la obra de Dios por el cual fuimos diseñados. Pero estos que engañan, estos que piden, oprimen, enseñando a que trabajen en el mundo, a que pequen, a que estén en Egipto, a que no dejen las ollas de carne, figurativamente hablando, simbólicamente, de todos los ídolos, de todos los vicios que hay en el mundo. Entonces, estos, en vez de darles libertad, como dice la palabra, estos van a predicar, traen a la ovejita y la hacen doblemente hijo del infierno. Les ponen cargas. Recuerda que también los fariseos ponían cargas, pero no las llevaban. Entonces, no son los ricos los que los oprimen. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que todos los siervos que aparecen en la Biblia, yo ya no voy a juzgar con los de mi alrededor, con los que estamos en este siglo y conocemos. Voy a poner de ejemplo la Biblia, porque si alguien hable conforme a la palabra de Dios, y yo voy a hablar conforme a la palabra de Dios. Si usted en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue una sombra, si usted en el Nuevo Testamento me dice de algún apóstol o de algún seguidor de Cristo Jesús que tuvo riquezas terrenales, de dinero, yo me voy a quedar callado. Pero de los que llegaron a un tamaño espiritual, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los discípulos fue rico ni millonario. Yo les explicaba el por qué Dios no trajo el dinero, ya me desconecta de amar a Dios con toda mi mente, con toda tu alma. Yo tengo negocios, me preocupo y me afano por el que voy a comer y me desconecto de dar mi vida, de la fe, de esperar en Dios, me desconecto. Entonces no puedo servir a dos señores, no puedo servir a dos amos. Ahora estos que atienden esas riquezas y aparte hacen mercadería, pues es imposible que puedan dar libertad y los oprimen enseñándoles vicios del mundo. Ahora fíjese bien, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales, arrastran. Mire, la palabra arrastrar, tribunal, bendito hermano y bendita hermana, va a haber un juicio, va a haber un tribunal de Dios y de Cristo Jesús. Y dice la palabra que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, cada uno va a dar cuentas de lo que haya hecho en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Satanás tiene el poder mediante estos instrumentos para arrastrar como río, como una corriente,
y oprimirlos y regresarlos al mundo para que en el juicio se vayan al lago de fuego. Y lamentablemente las ovejitas se van a meter a este tipo de congregaciones, en donde son mega iglesias o iglesias grandes y que tienen el mejor equipo de sonido, las mejores vestimentas, algunas hasta cafetería, restaurante adentro, algunas no todas, ¿verdad? Y ahí dicen que está Dios. Y van y se meten ahí. Y ven como vimos, ¿verdad? A uno con anillo de oro, con ropas espléndidas y le dicen, pásale, bienvenido. Ven a uno con ropas andrajosas y le dicen, tú quédate ahí en el estrado. De igual manera, ya pusimos el ejemplo de cuál es la vestimenta de un verdadero siervo por fuera, bíblicamente. Yo no sé de dónde sacaron que el traje, eso es pecado también. Yo no estoy en contra de bañarse todos los días, de la limpieza, de si voy a dar la palabra, ir también a presentarme yo, pues ahora sí que limpio, con ropa limpia, pero humildemente, y le voy a decir por qué, hermano y hermana, porque la palabra de Dios han torcido las escrituras de la vestimenta cuando es la de adentro y no la de afuera. Y la gente, como entiende la Biblia, a lo terrenal, hablan de lo de afuera, de la esplendidez de afuera. Pero eso lo hacían los pecadores, los fariseos. Ellos se ponían ropas elegantes, flecterías, con pasajes bíblicos, ¿verdad? Tenían oro, copas de oro, vestían elegantemente, y la gente se iba y no le hacía caso a Pablo con pies mugrosos, sudoroso, a Cristo Jesús con los pies sucios por andar con sandalias y llevar el evangelio, sudoroso también porque caminaban, imagínense cuántas distancias, a Juan el Bautista que vestía con pelo de camello. A ellos no les hacían caso y por la vista se iban con los ricos y les gustaba que ellos los oprimieran. También recuerde la bendita palabra de Dios. En Corintios, que ya también a los que han dado un seguimiento, vimos de los grandes apóstoles que llegaban por instrumento del diablo a querer engañar a los corintios. ¿Y qué dice Pablo? Estos grandes apóstoles vienen a buscar lo suyo, vienen a bofetearlos y bien los toleran. Vienen a quitarles lo poco que tienen. ¿Qué dice Pablo? Pero ni yo he hecho de lo que Dios me concedió uso de ese mandamiento para no ser piedra de tropiezo, hablando del dinero y del diezmo. Entonces, vamos viendo que estos nada más vienen a oprimir, bendito hermano y bendita hermana, que verdaderamente la belleza, verdaderamente la vestimenta, lo hermoso es tener el Espíritu Santo dentro. Y de igual manera, imagínense, algún tiempo Dios me mandó a mí a un lugar muy pobre, muy humilde, como ya he dado testimonio, gente que no tenía ni excusado, sino hoyos, fosas sépticas, que no tenían agua, tenía que llegar la pipa a llenarles, casas de lona, ¿verdad? Y imagínense si yo llego de traje con anillo de oro, pues esa gente pobre no me va a tener la confianza, me va a tener un respeto, ¿verdad? Como si llegara el presidente, como si llegara alguien de alguna zona residencial bien perfumado, pues la gente pobre se cohíbe. La gente pobre no le tiene una confianza para poderle confiar o expresar algo. Entonces, es muy importante también, como dijo Cristo Jesús, sean astutos cuando yo los mande a pescar, cuando yo los mande a llevar la palabra, sean astutos como serpientes y prudentes como palomas. Entonces, ahí entra la prudencia, pero este es un fruto del Espíritu Santo para que la gente, ¿verdad? Y de igual manera, un rico, por ejemplo, de estos grandes apóstoles o pastores, no se sientan a la mesa con una gente en una casa de tierra, que cocinen con leña, porque no tienen gas, ¿verdad? Y se impregna toda la ropa de leña, y que vaya a comer caracoles o chapulines, o vaya a comer lo que le puedan ofrecer ahí.
Se va a espantar. No, 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 un apóstol no come eso. No, no, no. Soy hijo del rey. Bueno, yo quiero darle como testimonio, porque gracias a Dios puedo entender la palabra, porque Dios me ha permitido practicar y entender muchas cosas. Entonces, si usted llega, ¿verdad? Y en el nombre de Cristo Jesús da gracias, porque todo lo que dejó de Dios no es de desecharse, y con acción de gracias se santifica lo que se va a comer, y lo dejó Dios para comer, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Porque dice, y cuando entren a una casa y reciban la paz se quede ahí, y que el obrero es digno de su salario, no lleven alforja, no lleven nada, y donde les den de comer, ahí quédense. Entonces es muy bonito poder convivir y que la gente vaya teniendo confianza para que usted pueda amarles, para que usted pueda darles, pero los ricos no tienen ese fruto de Dios. Yo le doy la gloria a Dios, no al siervo ni a mí, porque ese fruto es de Dios. Pero para poder tener a Dios, recuerde que se requiere cruz, sacrificio, obediencia. Entonces, aquí estamos viendo la comparativa de las congregaciones que se dedican a engañar por esto y oprimen y los arrastran a los tribunales a los que verdaderamente habían huido. Entonces, dice en el 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Y aquí está la contestación, porque un rico del mundo ni me pela como cristiano. Ellos ni me fuman. Mire, cuando Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer, no se refiere tanto a los vecinos que usted tenga como católicos, como testigos de Jehová. No, se refiere a los que una vez entraron por la puerta del redil y amaron más las tinieblas que la luz y hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Dios les dice mundanos. De hecho, en Santiago 4 vamos a ver la amistad con el mundo, que claro, no nada más está en esta epístola de Santiago, sino está en toda la palabra de Dios. El pacto, el estar. Entonces, ¿qué es blasfemar? Porque los ricos, este tipo de sacerdotes o profetisas disfrazadas del diablo, que únicamente les interesa poder, reconocimiento y dinero, fíjese bien, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? ¿Cuál es el buen nombre que fue invocado sobre mí? Porque en el momento que yo me arrepentí, se hizo una invocación para ser salvo. Entonces, el nombre, recuerde que el nombre de Cristo Jesús o de Jesús significa Salvador. O Jesucristo significa Salvador ungido. Ese es el nombre de Jesús. Lo puede usted checar en el internet bíblicamente qué significa Jesús, Salvador. Ahora, cuando se me presentó el Evangelio, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que la piedra, más que Cristo. Pero ¿cuál es la salvación que fue invocada? El bautizo, la muerte, la cruz, la separación totalmente del mundo. Ahora bien, estos ricos, estos hijos del diablo, vienen a blasfemar el pacto y a decir, ay, no es cierto, hombre, Dios nada más es justo, eso es legalismo. Como ya se lo he venido diciendo, y Dios nos ha hablado tanto en Pedro, como en Timoteo, como en Judas, y como lo sigue hablando todavía. Que hemos visto el fruto de ellos, cuál es su interés y cómo astutamente engañan. Y la gente se la cree porque, pues bueno, viene uno con ropas sandrajosas, viene uno con anillo de oro y, como dijo Cristo, ustedes juzgan a la vista porque no pueden ver los corazones. Ustedes juzgan a las apariencias. Y sí, así es, bendito hermano y bendita hermana. El hombre ve las apariencias. Dime cuánto tienes y te diré si Dios está contigo. Dime si tienes carro, casa, y yo te voy a decir si Dios está contigo o no. Dime si vistes mal con ropas andrajosas, ya no peques, como lo estábamos viendo. ¿Por qué?
por pecadores. Es un fruto que Dios permite, pero la palabra nos despierta para el que medita. Entonces mire lo que dice aquí, no blasfeman. La palabra blasfemar es mentir contra la prédica, contra la palabra que trajo Cristo Jesús. Porque habla del buen hombre, porque yo voy a ser salvo si cumplo con todos los mandamientos, si amo a Dios y amo a mi prójimo. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen hombre que fue invocado sobre ustedes? Que recuerde que el trabajo de Satanás precisamente es quitarme las riquezas que me han traído. Luego dice, si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Ahora, ¿qué enseñan estos? Porque de repente entra este versículo, lo voy a explicar y lo vamos a meditar. Si en verdad cumplimos la ley, no con estos ricos que nos desvirtúan y nos desvían del pacto, que ahorita se lo voy a explicar, del pacto para lo cual fui comprado y que el Espíritu me anhela celosamente. Fíjense bien, si en verdad cumplen la ley conforme a la palabra de Dios que está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le explico, bendito hermano y bendita hermana. Yo no puedo amar a nadie sin amor. Y Dios es amor. Primera de Juan 4, 7, 8 y 9. Si quiere usted terminando le da lectura o váyase ahorita. Dice que Dios es amor. Que nadie puede amar porque no teníamos amor. Entonces si puedo amar es porque Dios es amor. Ahora bien, yo en el bautizo vengo como una vasija rota, como una vasija quebrada por el diablo, ¿verdad? Seca, sin agua, y vengo y me muelen y me hacen polvo otra vez y me trae el agua que Cristo Jesús trajo, que es la presencia de Dios, y me pone en manos del alfarero para empezarme a dar una forma que es el discipulado. Entonces, el primer mandamiento es no quejarme en las manos del alfarero, es hacer todo lo que el alfarero me diga, es empezar a aprender el camino de la verdad en el cual yo estuve ajeno durante mucho tiempo en una vana manera de vivir de los humanos y empezar a ser obediente, porque dice la palabra que amar a Dios es sujetarse y practicar su bendita palabra. Y la palabra me va alejando. Entonces, en el amor, conforme yo voy haciendo los mandamientos, conforme los voy practicando, el alfarero me va dando un crecimiento, me va dando una forma, hasta que ya cumplí todos los mandamientos, termino mi escuela espiritual, termino las enseñanzas y Dios me dio el conocimiento del camino y lo estoy practicando. Ya está mi vasija. Ahora, ¿qué pasa? Ahora me la llena para decirme lo que recibiste por gracia, verlo a dar por gracia. Ahora te toca a ti amar al prójimo. Y amar al prójimo, dice la palabra de Dios, que no hay mayor amor que que uno dé la vida por sus amigos. Y para poder sacrificar todo por gente extraña que no conocía, por gente que me manda Dios, pero que es mi familia en el bautizo, entonces debo de tener a Dios. Porque cuando dice que no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos, es a Dios todo y una dedicación total, pero ya que terminé el crecimiento, ya que la palabra me fue apartando poco a poco y fui comprendiendo de lo que era de Dios y de lo que no era de Dios. Ahora, recuerde que hay un versículo bíblico, bendito hermano y bendita hermana, en donde la palabra de Dios dice, ¿por qué quieres quitarle la pelusa
a la blusa de tu hermano. Hipócrita, primero disipúlate, primero déjate amar, primero está en las manos del alfarero para que puedas ver y no seas ciego, para que yo te pueda sanar y puedas ayudar. Esto también se refiere para que pueda entender que si yo estoy en el hospital atropellado y al lado hay una persona que se cayó de la motocicleta y ambos vamos con huesos rotos que nos operaron y me pide un vaso de agua, pues le voy a decir, no te puedo servir, mi amigo. Y yo le pido un vaso de agua y de igual manera me dice, no te puedo servir, mi amigo. Así también venimos enfermos. Nosotros podemos dar un servicio hasta que cumplamos. Viene el doctor con ambos y me empieza a poner una dieta rigurosa, me empieza a decirme te vas a aguantar en las curaciones que te tengo que estar curando todos los días, pero si tienes posibilidad tú de volver a caminar, si tienes posibilidad de estar sano, y lo mismo le dicen al otro, pero si no, no vas a caminar, te vas a morir porque vienes muy mal. Entonces yo empiezo a encargarle a mi familia que la tortita, que el quesito, que los cacahuates y obviamente, hermano, voy a morir por no sujetarme a alguien que tiene el conocimiento para que yo sane. El otro fue obediente. Yo me muero, se me pudre. Están igual los cristianos. Para poder ser sano, para poder amar a mi prójimo, necesité que el barro, que la vasija fuera terminada. Y para poder amar a mi prójimo. Entonces, hoy en las iglesias blasfeman el nombre. Estos ricos oprimen porque enseñan a ser oidores. No enseñan a discipular, no enseñan a terminar una forma para que el día de mañana, como lo vimos, sean sacerdotes, sean luz, sean sal, porque todos somos llamados en este pacto para llegar a un crecimiento. Recuerden, son muchos los llamados y pocos los escogidos, para poder amar al prójimo, que es el servicio. Pero en la mayoría de las iglesias donde hay ricos y los oprimen, yo conozco cristianos que tienen 2 años, otros 3, otros 4, otros 5, otros 6, otros 6, y no sirven, siguen siendo oidores, siguen siendo cristianitos de escuchar la palabra cada domingo, de escuchar la palabra por teléfono, de estar viendo enseñanzas y piensan, dice, vamos a ver más adelante, no son los oidores, no se engañen a sí mismos. Recuerde que ya vimos lo del espejo. Aquí en Santiago, ¿qué dice la palabra, verdad? O lo vamos a ver, ¿qué dice? Que no nos engañemos, que el que viene a la palabra es como el que se ve en un espejo y dice, qué bonito soy, cómo me quiero. Se va y se le olvida cómo fue, recordando que la palabra es arrebatada si no la practicamos. Entonces, hay muchísimos cristianos que son oidores, pero no llegan al tamaño, a la vasija, no llegan al segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Porque dice la palabra que si yo puedo cumplir el primer mandamiento y cumplo el segundo mandamiento, entonces voy a la vida eterna y hago automáticamente hago todos los mandamientos, porque claro que para amar a Dios es porque hice todos los mandamientos, y el último, una vez que recibí la forma, es un servicio. Que para eso nos anhela Dios celosamente. Que para eso fui comprado. Que para eso me dio una forma. Que para eso trabajó Dios y el Espíritu Santo en usted y en mí. Porque el Espíritu me anhela para que Dios pueda mostrarse, pueda hablar, pueda dar testimonio y callar la boca al león y a la apostasía y a los falsos profetas y dar un fruto digno de salvación, de arrepentimiento. Bien, entonces aquí está, amar al prójimo como a mí mismo. Bien, también para poder yo amar al prójimo, debí amarme a mí mismo
como el ejemplo que le puse del doctor y de los dos accidentados. Si a mí, y yo me quiero y quiero volver a caminar, y me amo a mí mismo, no voy a tomar nada que mi cuerpo se me antoje, aunque sea un año que tenga que estar yo en rehabilitación, que tenga que estar yo con una dieta rigurosa, que tenga que estar sujeto a estar yendo 7, 8 horas a rehabilitación, con dolores, con cargas. Bueno, ok, yo voy a decir, lo hago, me aguanto, me abstengo porque me amo, quiero volver a caminar. Y de igual manera, el que se ama asimismo, es aquel que ha entendido la palabra, es aquel que cuida su cuerpo a que no le entren los demonios otra vez, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Y yo sé, yo amo mi cuerpo, yo quiero que mi cuerpo sea para Dios, que sea para el Espíritu Santo y que no sea alimento del diablo. Y si me amo, me voy a guardar, me voy a cuidar. Y si empiezo a amarme a mí, entonces puedo ir a amar a mi hermano. Pero si no me amo ni a mí mismo, ¿cómo voy a poder amar, hermano y hermana? Igual manera, todo cristiano y todo representante que peca no se ama ni a sí mismo. Estos son los que los oprimen, estos son los que los engañan y estos son los que los arrastran. Bien, dice entonces, ahora, si aman a su prójimo, que bien hacen. Dice, pero sin acepción de personas. Cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Ahora bien, si yo estoy amando al prójimo y tengo a Dios, no voy a hacer acepción de personas. Eso ya hablamos la enseñanza pasada, porque en automático ese fruto se va a dar. Recordemos, bendito hermano, el que llama es Dios, no yo. Yo no decido si el negrito de la esquina o la gordita de allá o el inválido de acá o el vagabundo de acá o el alcohólico de allá van a ser llamados. Yo no lo sé. Se va a predicar o vienen a buscar a Dios y ellos están predestinados. Y si Dios los está llamando, ¿quién soy yo para hacer acepción y decir, tú sí porque me puedes desmar, tú no porque estás mal vestido, tú? Ahí está, hacen acepción de personas. Pero sin hacer, pero sí hacen acepción de personas. Ya le dije yo en la enseñanza pasada también, porque es un tema muy grande, las experiencias que yo he tenido en las convivencias, en la congregación, de cómo empezaban a hacer acepción, de cómo empezaban a dejar. Ya le di a los que han seguido un seguimiento. Fíjese bien, si hacen acepción de pecado, cometen pecado. Ahora, el problema no es para mí ni para Dios. El problema es personalmente para ustedes. Y quedan convictos, fíjese bien, convictos por la ley como transgresores. Ahora, ¿enseñarán esto? La verdad en la palabra, no, les da risa. Ay, hermano, ya eres salvo, hombre. Sí, mira, si Margarita te cae mal, o Julietita, tienes razón, pero no se baña, mira. ¿Cómo? No. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿No saben los pobrecitos que es un pecado horrible y grave para Dios? Esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios. No, aquí no hay mentira. El estar chismeando, el estar haciendo acepción de personas dentro de la congregación, es más, yo no puedo ni siquiera juzgar a los del mundo, ni siquiera a ellos puedo hacer acepción de ellos. Únicamente en la Biblia está escrito por Dios que con los únicos que puedo hacer acepción es con los impíos, con los que practican el pecado, por los que son hijos del diablo. Eso sí. Dice, sáquenlos de la congregación, háganlos a un lado, no se contaminen, ni aun toquen sus ropas. Pero, hermano y hermana, alguien que viene a buscar a Dios, sin importar la condición, sin importar el carácter, sin importar la enfermedad con que venga, porque vienen enfermos. Yo no puedo hacer acepción de personas. Y vuelvo a repetir, así se identifica también el fruto del Espíritu Santo y el amor. Y si uno se amó, también puede amar al prójimo. Bien, dice entonces, fíjate bien, quedan convictos
por la ley como transgresores. Ahora, a mí me han dicho, hermano, usted maldice, hermano, usted dice que todos son del diablo, hermano, usted dice que todo el que peca es del diablo. No, aquí está, y este es un pecado de los muchos que estamos hablando. Ahora, ¿qué es quedar convicto? La palabra convicto es quedar en la cárcel. ¿Dónde está la cárcel? Yo no la veo. Bueno, pues yo por fe ando, no por vista, ¿verdad? Y Satanás lo veo con las personas que dejaron la cruz, que fueron pecadoras, actuando como los del mundo. Esclavos en Egipto, haciendo lo mismo, trabajando en la escuela, afanados, fiestas. Ellos están convictos, están esclavos en Egipto. Que voy a una reunión, que voy a fiesta, y van con gente y se van a fiesta, van a escuchar música, van a hablar de cosas que no son de Dios, van a los deleites de la carne. Ahora, ese es un pago que yo he visto de muchos que piensan que son cristianos, que piensan que están bien, pero tienen su propia retribución de Dios, no de mí. Yo no los maldije. Yo en su momento les dije a los que tienen la oportunidad, por favor, hermano, por favor, hermana, los amamos, no vaya a ser que la serpiente te vaya a engañar. Bebé. Bueno, yo lo he visto cómo han quedado, cómo están en el mundo, cómo se comportan igual que cualquiera de los que no conocen a Dios. Nada más tienen un atributo, y eso yo no le llamaría atributo. Lo único que hacen es que no van a adorar imágenes de yeso. Nada más. Pero todos los demás pecados son ídolos, son idólatras, sí, porque están se comportan de igual manera que cualquiera de los del mundo. Y yo no digo groserías, el del mundo sí. Mire, las groserías a Dios no le importan, hermano. Sí, hay pecados peores. Claro, dentro de la congregación, permítame, pero Dios no dice groserías, ¿verdad? Pero hay pecados peores. Entonces, no crea que por ser cristiano y que porque no diga groserías y que porque usted le dio al pobre, que porque usted... no, hermano, mire, el verdadero cristiano no hace ninguna transgresión. La hermosura que Dios ve en sus ministros es la virginidad de ser doncellas, es tener el vestido blanco. Bueno, pero aquí estamos hablando de un pecado. Entonces, fíjese bien, quedan convictos por la ley, no por mí, sino escrito está. Recuerde que lo que ya está escrito no se puede transgredir, no se puede, ya está sellado con el anillo, ya está, es un pacto. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios hace. Porque si yo veo que gente de aquí que se le estuvo diciendo que no hiciera acepción de personas, que no fueran chismosas, que no hicieran grupos, que no metieran cosas que yo predicaba y metían otras cosas, ¿verdad? Y no entendieron, pues entonces yo no los maldije. Yo nada más fui un instrumento para apartarlos. Yo nada más los amé para que tuvieran temor. Pero como no lo hicieron, yo hoy testifico que Dios es fiel, tanto para la maldición como para la bendición. Y han quedado convictos porque todos estos cristianos, vuelvo a repetirle, que Dios me ha permitido ver, tienen el comportamiento de los del mundo. Han quedado convictos por la ley como transgresores. Y también, ya recordemos que vimos en Judas, que hay muchos que ya están en prisiones, los que han llevado un orden, los que han escuchado. Recuerde que vimos de ángeles que estaban en prisiones guardadas, en prisiones eternas para el día del juicio. Aquí está, ponga atención a los que leen para que puedan concordar. Fíjense bien, han quedado convictos en el mundo, presos, y también han quedado, porque es una cárcel, el mundo es una cárcel, han quedado convictos por la palabra de Dios como transgresores para el día del juicio final. Porque el día del juicio final, pues Dios nos va a juzgar con esta ley a los que aceptamos el pacto. Bien, dice en el 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, y ponga mucha atención en esto, pero ofendiera en un punto,
se hace culpable de toda la ley. Hermano y hermana, medite. Yo espero que no vaya a blasfemar con la palabra de Dios. No es mía. A mí cuando predico esto, me han dicho legalista, exagerado, solamente Dios puede ser perfecto. Ok, toda esa gente que dice eso, no nada más a mí, sino en todas las épocas del cristianismo, están blasfemando contra el poder de Dios. Porque si yo tengo a Dios adentro, puedo guardar sus mandamientos y puedo ser perfecto. Puedo tener la imagen de Dios. Y recuerde, todo pecado puede ser perdonado si no se practica, pero la blasfemia, la falta de fe y la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no va a ser perdonada. La falta de fe, recuerde que es un hombre que se asemeja a las olas del mar, golpeadas que espumean su propia vergüenza. Entonces, fíjese bien, bendito hermano, si yo tengo los mandamientos de esta ley y cumplo 799 y estoy practicando 799 mandamientos, pero por uno, aquí lo dice, ¿quiere llamarle a Dios legalista y exagerado? Allá usted. Dice, pero por uno que ofendiere, fíjese bien, se hace transgresor de todos. No le sirvieron los demás. No le sirven. Dios quiere perfección. Ahora voy a hablar, para que quede muy claro, me voy a detener para explicar bien a los que van empezando. Yo ya lo he explicado, pero me vuelvo nuevamente a retomar esto para que quede bien claro. Yo entro por la puerta del redil y tengo el primer mandamiento, ¿verdad? De ser obediente, todavía no conozco la ley, creí en el evangelio, creí que era pecador, creí que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, creí que era hijo del diablo, creí que antes no tenía Dios, creí que antes estaba ajeno a este camino, creí que antes no era pueblo de Dios, lo creí y me quise convertir con la promesa de que el pacto era obediencia, de que todavía desconocía yo la voz de Dios, los mandamientos, pero yo prometí, sí Señor, yo quiero salir, yo quiero tu palabra, yo voy a ser obediente, porque aquí cada que se predica el evangelio, también se predica, vas a confesar, hijo, con estos versículos bíblicos, que vas a ser obediente y te vas a sujetar a Dios, y ese es el pacto. Ok, empiezo a venir a la palabra y se me da el primer mandamiento. Permanecer como pámpano todos los días. Esta es una escuela, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir de tus padres, el que tiene hambre y sed de justicia, bien, le empiezo a enseñar a la ovejita que es necesario que paste y que le dé alimento a lo que fue resucitado, que es el Espíritu. Y empieza a practicarlo durante 3 meses. ¿Ok? Gloria a Dios. Vienen los otros mandamientos. Romanos 8, la carne y el espíritu no se llevan, son enemigos con Dios. Se les empieza a enseñar el tema del mundo, de la carne, de los deseos, del espíritu, y se les empiezan a dar mandamientos de ir sacrificando con la Biblia lo que no es de Dios y que tienen que ir dejando, y van dejando una cosa, luego van dejando otra, luego van dejando otra, llevan 10 mandamientos, llevan 20 mandamientos, va bien, según el crecimiento, según los mandamientos que usted tenga. Ya soy un cristiano que tengo 2 o 3 años, si es que verdaderamente cumplí con la bendita palabra conforme lo dice, a los 2 o 3 años ya tengo el entendimiento de lo que es el camino de Dios y de lo que es el camino de Satanás. Como dice en Hebreos, ya tengo una madurez para poder discernir entre el bien y el mal. Y si yo estoy practicando todos los mandamientos, absolutamente todos por fe, entonces, sin importar el tamaño espiritual, soy santo. Pero si aquel que va empezando y tiene 10 mandamientos y uno no lo hace, ni Dios le va a dar los demás mandamientos, ni los 9 que está haciendo le sirven de nada. Se hace transgresor de todos. Dice Cristo y dice Dios, o todo
o nada. Este pacto es de perfección, este pacto es de rectitud. ¿Por qué, Señor? Porque traje mi presencia y la sangre de los machos cabríos no pudo traer la perfección porque no me pudo traer con los hombres y la carne era débil. Por esto es pacto es de fe. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién me apartará del camino de la santidad? Y esto es por fe. Entonces, hermano, por favor y hermana, entiendan lo que dice Dios. Si yo transgredo un mandamiento, uno solo, de los que ya tengo, de los que ya me enseñaron, y no lo estoy practicando, no me sirve todo lo demás. Yo conozco a cristianos que dicen, ay hijo, y es que mira hija, y es que mira hermano, yo hago esto, yo todos los días leo, sí, pero no eres perfecta, en otras cosas pecas, y todo lo que estás haciendo, qué triste va a ser cuando muchos lleguen aquel día y le digan, Señor, Señor, en tu nombre leí, en tu nombre di, y les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Pero Señor, expulsamos demonios, dimos palabras. No los conozco, porque les dije que este pacto era para mostrar el poder de Dios, para caminar en el mar, para que la gente creyera. Como ya lo vimos, hermano y hermana, el obispo debe ser irreprensible, casto de sí mismo. Eso ya lo hemos visto. Entonces, yo espero que vaya entendiendo, porque son temas que transgiversados el día de hoy que no se predican. Y no les conviene predicar estos. Otra vez vuelvo a repetir lo que dice en el 10. Porque cualquiera, y está hablando de todos los cristianos que entran por la puerta del redil. Recordemos que Dios no tiene hijos selectivos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, toda, está hablando de toda la ley, hermano y hermana. Más de 800 mandamientos. Pero ofender en un punto, en uno, fíjense bien, se hace culpable de todos. ¡Chin! Por eso dice la palabra velar. Por eso dice la palabra el pecado, no dice los pecados, dice el pecado paga un salario, el pecado, y es la muerte, es la separación. Y no me valió todo lo que hice. También Pablo dijo, no, yo sigo para ver si soy asido para lo cual fui llamado. Yo sigo en la batalla. No vaya a ser que yo siendo heraldo vaya a ser eliminado. Velar. Cuiden el depósito que tienen. Recuerda que este es un pacto de fe, hermano, y que sí, en Primera de Juan lo dice así. Ponga atención a los que han leído, y si no, búsquelo, bien así. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, es un alimento, es una riqueza, es una bendición. Muchos dicen, dura es esta palabra porque aman las tinieblas y no tienen fe. Pero los mandamientos es una riqueza de vida, de paz, de gozo, de crecimiento, de luz, de entendimiento. O sea, es un regalo que Dios nos trajo. Pero muchos los tienen por gravosos. A muchos les parece un peso. Claro, porque no tienen el Espíritu Santo ni tienen fe. Bueno, bien dice en el 11. Porque el que dijo, y aquí pone un ejemplo y una comparativa. Un ejemplo, con dos mandamientos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, que significa ir al mundo, ir con el otro señor, ser del mundo, también ha dicho, no matarás. Ahora, recuerde que la Biblia es espiritual, hermano y hermana. Ahorita le voy a explicar esto. Ahora, bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de toda la ley. Le voy a explicar esto. Habla de los ricos. Habla de todos, pero principalmente de los ricos. Ahora, vamos a poner Judas. Salió del mundo, se separó del mundo, pero transgredió y no le valió el salir del mundo y el no adulterar, porque la palabra adulterar es haberme casado con Cristo, haber tenido el bautizo del ministerio por imposición de manos,
que Dios me haya escogido y que Cristo Jesús se me dé como esposo para, como iglesia, darle hijos, ovejitas y cuidarlos como la nodriza y dejar de ser la mujer estéril despreciada por el marido. Y en este pacto, recuerde que dice, oh, gózate estéril, tú que eres estéril porque más van a ser tus hijos. Y está hablando del primer pacto y del segundo pacto. Entonces, bien, yo como esposa, ya como ministro, tengo cualquier concupiscencia a la carne y del mundo que no pueda dejar y me llama adúltero porque toda esa mesa es del diablo. Se llama adulterio espiritual, no de la carne. Hay adulterio de la carne, que es una relación ilícita a los que ya están casados, pero también hay un adulterio espiritual y hay una fornicación espiritual. Acomodando, como dice la Biblia, en el nuevo pacto, lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice aquí, ¿verdad? Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dicho no matarás. Ahora, ¿qué es matar? Muchos dicen, pues yo estoy tranquilo, yo no mato, yo cumplo estos dos, ni tampoco tengo sexo fuera del matrimonio. No, hermano, no. Recordemos, a Satanás se le llama el asesino, el homicida. ¿Qué dijo Cristo en San Juan 8:44? ¿Qué les decía al primer pueblo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre ustedes tienen en el corazón. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Muy bien, homicida desde el principio. ¿Cuál fue el primer asesinato o el primer homicidio, que Satanás cometió contra la creación de Dios? Adán y Eva. Y Adán también. Los mató no corporalmente, sino espiritualmente. Los separó de Dios con engaño y con pecado. Ahora yo le digo que menos va a ser el día del juicio el castigo para el Chapo Guzmán, que mató a miles de personas, que para un rico rey o pastor que no tiene a Dios, que engaña a la gente y la incita a pecar y le incita a decir, no es cierto que tienes que ser perfecto, solamente Dios, tú cumple con esto y vas a ser salvo. Son homicidas, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Pues estamos hablando el que transgrede uno de estos puntos y el que enseña pecado y el que enseña blasfemar contra el Espíritu Santo y el que no enseña rectitud. Bueno, aquí está el precio, ¿verdad? Este es un homicida. Entonces, aunque yo esté muerto al mundo, aunque esté separado, aunque vaya a la congregación, aunque ya no vaya al cine ni a bla, 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 y esté en la cruz, no basta. Basta con predicar la palabra de vida y no la palabra de mentira que mata. Y no engañar a la gente. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Pero Señor, en tu nombre saqué demonios en las plazas y no te conozco, hacedor de maldad. No te conozco. Ahora fíjese, hermano y hermana, yo tengo un Señor, yo tengo un amo. Por enseñar estas cosas, Cristo Jesús me dijo que me iba a aborrecer el mundo, que me iban a vituperar, que me iban a rechinar dientes, que se iban a apartar de mí la mayoría. Adelante. Pero es una ley que tengo, un mandamiento. Y recuerde que cualquiera que agradar al hombre, para no tener problemas, se llama cobarde. Y los cobardes no sacan la espada para predicar la verdad. Y los cobardes no van a entrar, ni los cobardes ni los incrédulos, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Ahora, yo tengo un Señor. Señor significa amo. Tengo un amo que me compró, que me dio una forma y que me dijo en el versículo 12, así hablar, así hablar, así hablar y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad
El principio de la sabiduría es el temor a Dios, no al hombre. No agraciarme con el hombre. No a que el hombre me reconozca por rascarle el oído y predicarle lo que le gusta escuchar. Y tener 100, 200, 300 porque se jactan, que tienen 60, que tienen 80, que tienen 100, que tienen 3. Se jactan de la gente que tienen, claro. Predíqueles que coman la carne de Cristo y beban de su sangre. Predíqueles esto, que hablen esto y van a ver que van a tener hoy en la apostasía, si bien les va, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Si bien les va. Así es, bendito hermano y bendita hermana. Pero ¿sabe qué? Los verdaderos siervos, los que esperamos y creemos que va a haber un juicio, los que creemos que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hablemos, sea bueno o sea malo, los que anhelamos el obispado, bueno, tenemos que hablar conforme a la palabra, santidad, rectitud, honestidad. Y así habla y así haced. ¿Qué es esto? Hablo, pero con ejemplo. Porque todo lo que se debe de predicar, hermanito y hermanita, esto es lícito, mire, es porque yo lo estoy haciendo. Es porque la palabra se predica con ejemplo. Pero yo le voy a decir algo. Cuando Pedro vio a Jesús caminar en el mar, le dijo, Señor, Señor, si eres tú, manda que yo también camine. ¿Qué le dio ánimo a Pedro? Pues el ver caminar al Hijo del Hombre en carne, en sangre, sobre el mar. Pero ¿qué pasa si Pedro no lo hubiera visto caminar? Pues nunca se hubiera atrevido a bajar de la barca para caminar. Entonces, de igual manera, yo voy a ser hacedor, voy a predicar caminando en el mar el día de hoy. Que caminar en el mar, recuerde que el mar representa abajo, Facebook, Internet, fiestas, dinero, amistades, todo lo que es pecado, toda la corriente está acá abajo, porque acá abajo no hay ley. Ahora, caminar en el mar es llegar a tener todos los mandamientos sin que me jale o me arrastre ninguno para ir a los tribunales. Eso es caminar en el mar, recordando, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el mar representa un lugar sin ley, y en el mundo no hay ley. En el mundo me dicen, sí puedes, te es lícito, compórtate como animal, pero esta ley me saca de donde no había ley, y esta ley me saca y me prohíbe toda esa mesa y me pide sacrificarlo todo. Y si yo tengo fe y hago todos los mandamientos, pude caminar en el mar, y las ovejitas que se acercan, al ver, me dicen, oye hermano, ¿puedo hacer lo mismo? Claro. El mismo poder que Dios me dio, te lo delego a ti. Y trabajar. Entonces, así hablar, así hacer. Dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, yo sé que algún día Dios me va a pedir cuentas, hermano y hermana, de lo que hablé. Y dice en Apocalipsis, dice, hay de cualquiera que le añada algo a este libro que no venga y le añada, porque yo le voy a añadir todas las plagas. Y hay de aquel que no predique todas las cosas que aquí hay y no las predique, porque yo no lo voy a llevar a la vida eterna. Entonces, así nosotros hablamos. Yo cada que voy a predicar, bendito hermano, a pesar de que tengo años ya, no para jactarme, y para mí es muy poco tiempo, pero cada que voy a predicar me inclino y le pido a Dios con todo temor que no me permita algo que no se ha inspirado. Primeramente guardo con santidad. Primeramente estoy muerto al mundo, estoy en la cruz, pero también le ruego a Dios porque sé que algún día me va a pedir cuentas de cada prédica. Y no nada más por este medio, sino también por el medio que tengo personalmente con ovejitas.
Entonces, sabemos que nosotros tenemos que hablar y hacer, porque algún día vamos a ser juzgados por esta ley de la libertad. Y es muy importante porque muchos con esta ley llevan cautivos los ricos, los que oprimen. Ya hablamos de las iglesias de prosperidad, que de esto nos está hablando, de estos ricos que hablan de prosperidad, son arrastrados y son cautivos. Mas esta ley de perfección, esta ley de ser hacedores, esta ley de tomar la cruz, esta ley de no pecar, me da libertad. Libertad para no ir al mundo, libertad para no ir a cautividad, libertad para no estar como muchos cristianos cautivos en el mundo, sino estar adorando a Dios. Dice en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Apácatelas. Esto sí está muy fuerte. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora bien, porque juicio sin misericordia en aquel día, cuando estemos en la presencia de Cristo y veamos el lago de fuego y la vida eterna, le voy a decir, Señor, Señor, ten misericordia, ve mi miseria, Señor. Yo no me quiero ir ahí, y van a llorar. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de misericordia, pero no la va a tener en aquel entonces, el día del juicio, a los que aquí no tuvieron misericordia de ir con la gente que está en el mundo, de ir con la gente que está muerta, de ir con la gente que no tiene las riquezas del oro y la plata, que no tiene el Espíritu Santo, que está en la idolatría, que está engañada y que está en miseria, está en cautividad, porque estar sin Dios es estar en miseria, es ser pobres, como dice en Apocalipsis. Yo sé que tú eres rico a una iglesia de estas precisamente, de anillo de oro y todo, pero eres pobre, desventurado. Entonces, es misericordia, es ir a predicar, es ir a rogar, es ir a pedir, es ir a hablar estas cosas y a ser hacedores con ejemplo. Y aunque recibamos afrenta, aunque el mundo nos aborrezca, no por eso va a parar la obra de Dios. Y esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. A los valientes, a los que salimos a la guerra. Y a los que vamos, hermano, despierte, hermano, por favor, hermano, está en misericordia. Y uno solamente puede tener misericordia si es rico, si tiene a Dios. Entonces, los que no tienen misericordia, en aquel día, los que prefirieron engañar, los que prefirieron ser ricos, los que prefirieron ser mercader, los que no fueron rectos, no va a tener misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, porque la misericordia es estar yendo a enriquecer al pobre, darle pan al pobre, darle agua al sediento, como aquellas ovejitas, ¿verdad? Porque cuando me viste sediento, porque cuando me viste en la cárcel, porque cuando me viste hambriento, porque cuando me viste sin calzado, fuiste y me visitaste. Esa es la misericordia. Y así, bendito hermano y bendita hermana, están la mayoría de los que se piensan que son cristianos. Por eso yo le digo, aquí están las puertas abiertas, por eso siempre pongo mis contactos, porque va a ser un privilegio al que esté en esa pobreza, al que esté engañado, poderle servir. Así que la gracia y la paz se queden con ustedes. Si Dios quiere, mañana continuaremos el capítulo 6 de Santiago. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Gracias.